¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenos días, buenas tardes para el quien escuche en otro horario. Estamos nuevamente por aquí levantando un video a nuestro canal. Agradezco la presencia de todos ustedes, de los que nos ven habitualmente y de los que se puedan acoplar en el tiempo. Les sugiero que se suscriban y le den clic a la campanita para recibir las notificaciones y ayudan así al canal a posicionar mejor los videos dentro de la plataforma de YouTube. Hoy, como el título lo indica, vamos a hablar de la Yedio B. Hay bastante que decir, pero es un video que creo que va a ser mucho más breve de lo que venimos haciendo en los últimos tiempos, porque es tocar un tema muy puntual, decir lo que tenemos que decir de él, y luego inmediatamente junto con, con este video voy a hacer un video complementario de otro tema que me lo sugirieron, que es el fundamento de las cuartiñas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el Ayedio B? El Ayedio B es un fundamento que nace en Odu eta Okunda y que nos dice que el OB o faca ritual transfiere Aye al Ye animal y lo transforma en Ayoró. La faca ritual transfiere Aye al Ye animal, o sea, a la sangre animal, y la convierte en Ayoró. Y la palabra Ayoró en Yoruba significa transporte. ¿Qué transporta el Ayoró? Aye. ¿Sí? Entonces, para esto, cuando vimos sangres rituales, en el video de sangres rituales está bien explicado. Siempre que hay un ritual en culto orilla, hay movimiento de un determinado tipo de sangre. La sangre puede ser mineral, vegetal, animal o mezcladas algunas de estos tres tipos de sangre. Y la que siempre va a estar presente, que es la sangre de mayor vibración y la de mayor fuerza, que es una sangre animal blanca, que es la palabra del sacerdote imantado en Aye de Orilla. ¿Ok? O sea que siempre vamos a tener sangre, hasta en una simple invocación. Por eso cualquier hijo de religión, inclusive aquellos que todavía no tienen hecho consagración, aprontamiento de cabeza, generalmente asisten a Cuarto Santo con un mayor de ellos que básicamente debería ser el jefe, pero puede ser cualquiera de sus hermanos mayores que sí tienen consagrado su orí a culto de orilla. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se va a cinetear y se saluda al orilla y se le pide por prosperidad, salud y felicidad para esa persona que está batiendo cabeza, se está moviendo la sangre ritual blanca de la palabra y está moviendo eso, el Aye del orilla, direccionado a que esa persona reciba esas bendiciones de prosperidad, salud y felicidad. ¿Ok? Cuando hablamos de facas rituales, hablamos del elemento ritual necesario para la inmolación animal. ¿Sí? El sacrificio animal en nuestra religión es posiblemente un estigma, o sea, nos tiene como una mancha, y siempre tenemos que salir a explicar por qué cortamos animales. En realidad le tenemos que explicar por qué inmolamos, no cortamos ni matamos, sino sacrificamos animales a las divinidades, porque de las 4.000 religiones que existen en el mundo, al menos 3.999 religiones tienen ritual sacrificio. La única religión que no tiene sacrificio es la religión cristiana y el catolicismo incluido. Y no tienen sacrificio los católicos en especial, o sea, los evangelistas, que son cristianos también, quedan eximidos de esto. Pero los católicos básicamente son antropófagos, comen a la divinidad. De hecho, consagran una hostia como el cuerpo de Jesucristo, el vino como sangre de Jesucristo,
comen la hostia y toman vino. O sea, lo que están haciendo es un acto antropófago, o sea, un acto de canibalismo. ¿No? Teológicamente lo tenemos que medir así. No hay otra. Y las otras 3.999 religiones, tienen todas alguna fase en la cual existe el sacro oficio. Y el sacro oficio es el derramamiento de la sangre de determinado animal con la frecuencia que esa religión tenga y con la finalidad que esa religión tenga, pero que básicamente siempre es ofrenda a una o varias divinidades. Y el africanismo, como una religión politeísta, cree en 401 Irún Inmolé, no va a ser la excepción, sino que la base de nuestra religión es el sacro oficio. Ahora, de este concepto al concepto de que los macumberos achuran bichos, hay un abismo. Y ese abismo es básicamente el pasar de una doctrina correcta y de una valoración correcta de una Y, como es el Y de OB, a pasar a la rascada de el que dice hacer religión pero hace cualquier chapucería. Estamos años luz de parecernos los sacerdotes de ayer a una persona que dice que es pai de santo, mai de santo y no sabe ni para qué tiene un cuchillo en la mano. ¿No? Todo lo que se banaliza pierde su lado sagrado. Bueno, el sacro oficio, nosotros como africanistas no se lo tenemos que explicar a ningún católico. Al católico lo que se le tiene que decir es que esta religión es una religión iniciática donde el sacro oficio, o sea, el oficio sagrado es parte de su regla, es parte de su fundamento, punto, y aparte no hay que dar otra explicación. Porque las otras 3.999 religiones, excluido el cristianismo en su conjunto, todas tienen sacro oficio. ¿Qué tenemos que explicar? Lo que tienen que explicar son ellos que se comen a su propio Dios en la misa. Nosotros no tenemos que explicar nada. ¿No? El sacro oficio está autorizado por Ogún en una fase, porque es Ogún el dueño de los metales y las vacas rituales, los OB rituales, son sacralizados, o sea, son asentados en obligación de Ogún. ¿Bien? Ogún es dueño de todas las armas y ferramentas de metal y sobre todo las que tienen filo. O sea que las vacas rituales nacen en el Aye de Ogún. Bien. De hecho, cuando se fundamenta al Orishá Ogún es cuando deben nacer las vacas rituales. No existe las vacas rituales por afuera de la obligación a Ogún. El sacerdote puede decir, esta persona, hija de Ogún, hace 2 años que entró a la casa, en mesa de bucios salió que tenía que hacer su borí, sentar a su orilla de cabeza, tiene muy poco tiempo de religión, no sabe ni para qué está todavía, está aprendiendo. Yo tengo que fundamentar a su pai Ogún, no le puedo entregar facas para que salga con las facas a hacer cualquier cosa, porque el sacro oficio es lo más sagrado que hay dentro de la religión. Por eso siempre se autoriza al sacro oficio a un religioso muy avanzado, aunque no tenga todos sus ganados, o directamente a un pronto completo, es decir, ganó todos los ayes y tiene la aye de faca. ¿Okay? Pero a decir verdad, ese hijo de Ogún, que hace 2 años que entró a la casa y está en plena formación, si tiene que asentar a su pai Ogún, tiene que asentar los OB, porque el pai Ogún otorga el aye de OB. El sacerdote tiene la prerrogativa, van a escuchar muchas veces que yo hablo de prerrogativa. Cuando hay prerrogativa, hay un derecho incuestionable, quiere decir.
hay una prerrogativa en los sacerdotes de Orishá de fundamentar los obé en la obligación en que nace el fundamento del Payogún para ese religioso, y esto debería ser única ley. Pero, alternativamente, por ese derecho incuestionable que tiene el sacerdote, el jefe puede decir: no voy a asentar los obé en esta obligación, voy a asentar al Pai Ogún, pero no voy a cruzar los obé, porque no se los voy a entregar al hijo todavía. Bien, y los deja para cruzarlos en otra oportunidad. Yo personalmente no comparto esa idea. Cuando hacemos obligación de Shango, todos los religiosos del Batuque recibimos Ayé de Atabaque. A partir del momento que tenemos Sento el Pai Shango, estamos habilitados a tocar el tambor ritual. Si esa persona, además de tocar el tambor ritual, aprender a hacerlo, se especializa en eso, hay determinadas fases rituales para consagrarlo como un tamborero. Pero a decir verdad, si yo asiento al Pai Shango y comienzo a tocar el atabaque, mi reza, o sea, las rezas que yo puye, tanto como el sonido que salga de percutir el atabaque, va a estar impregnado por Ayé de Atabaque, precisamente porque yo fui consagrado al Orishá Shango, asentándolo en mis obligaciones. De igual forma, si yo asiento a Oromilaya, automáticamente yo estoy habilitado al Ayé de Ifá. Para poder ejercer ese Ayé de Ifá, tengo que pasar por una obligación específica de Oromilaya, que es la obligación donde voy a recibir el Ayé de Ifá y por ende el Merindilogún, la bandeja donde voy a poder hacer las consultas. Pero con los obé no pasa eso. Con los obé no pasa eso. O sea, yo asiento al Pai Ogún y los obé son de Ogún. Yo no debería dejarlos para sentarlo en otro momento. El fundamento dice que cuando se fundamenta Ogún, deben fundamentarse sus ferramentas, y los obé fundamentados en esa obligación autorizan al religioso en el Ayé de obé, autorizan al religioso al sacrificio. Después el sacerdote se dará cuenta si esa persona está lo suficientemente formada y lo suficientemente madura para usar o no esos obé. Si yo tengo un hijo de 7 años, hijo del Pai Ogún, tiene que fundamentar al Pai Ogún a los 7 años, yo voy a hacer nacer sus obé en esa obligación. Y luego esos obé van a quedar en Cuarto Santo, esperando que este hijo de 7 años crezca, madure como persona, adquiera responsabilidades de adulto, tenga sacadas otras consagraciones, se adoctrine, y cuando esté en condiciones yo voy a tomar esos obé y se los voy a entregar para que él pueda ejercer el sacro oficio. Pero yo como sacerdote no puedo decir esto se lo voy a dar dentro de 10 años, cuando el Pai Ogún dijo yo tengo que ser sento. Ese asentamiento lleva el nacimiento de los obé. Debe ser así. Debe ser así. No estoy juzgando que el que no lo haga así está haciendo algo incorrecto. Es prerrogativa del sacerdote determinar cuándo va a entregar los obé a su hijo. Pero en principio, los obé deberían nacer siempre en la obligación de Ogún. Así la persona que va a recibir ese ayé tenga 5 años de edad. Porque por algo el Pai Ogún va a ser sento para esa persona. No es por capricho del sacerdote ni por nada. Es el orí de esa persona de 4 años que dice yo necesito que el Pai Ogún esté junto conmigo para darme fuerza. Si ese orí mandó esto y es una divinidad, yo, que no soy una divinidad, soy un humano, no puedo estar transgrediendo demasiado las cosas. Dentro de ese derecho incuestionable que tiene el sacerdote, puede dilatar
el nacimiento de esas facas, que no estoy muy de acuerdo, y sí el derecho a ejercer el sacrificio. Eso sí, o sea, yo no voy a entregarle facas a cualquiera. Inclusive así sea un grandulón de 40 años, me va a tener que demostrar que puede usar esas facas. Entonces, pero yo no puedo dejar de hacer nacer las facas en la obligación de Ogún, porque es en esa obligación donde el Pai Ogún debe dar el Aye de B. ¿Cuántas facas existen? ¿Y qué facas son? Porque he escuchado cualquier tipo de animaladas. Facas de ave, facas de 4 pies. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como 18 facas dan en algunos lados. Ah, no, porque dan faca para las aves, faca para 4 pies. Faca para las aves y faca para 4 pies para si tenemos que hacer obligaciones. Faca de peces, faca de lechuza, faca de tortuga, faca para pelar la manzana. Un desastre. No. Son 5 las facas que se entregan. Y son 5 las facas que se entregan porque 5 es el número de reducción de Aye de Ogún. No se necesitan más que 5 facas. Son 5 las facas rituales en el batuque. 2 son de cuarto santo. 2 son de afuera. Y una de contrarritual. Y se acabaron las facas. Cuando se da nacimiento al fundamento de Ogún, se cruzan 2 facas obligatorias de cuarto santo, que les llamamos. Es lo que vamos a llamar faca de Bará y faca de Ogún, pero nacen en la obligación de Ogún. Llamamos faca de Bará porque en realidad Bará es el que ejerce el Aye del descarrego, o sea, de descargar, de limpiar. Entonces, lo que llamamos faca de trabajo o faca de descarrego es una faca que está bajo la autoridad del Pai Bará. Es la faca de trabajo en cuarto santo. Y la faca, que decimos que la faca de Ogún, es la faca consagratoria. Esa faca únicamente se puede utilizar para hacer feituras de consagración, ya sea obligaciones de Ori u obligaciones de asentamiento de Orilla. No se puede usar para trabajar. Se usa para consagrar. Faca de trabajo, faca de consagración. O faca de Bará, faca de Ogún. Pero no es que la faca de Bará nace en el fundamento y en la obligación de Bará y la de Ogún en el fundamento de Ogún. Ambas facas son los 2 OB, que para no andar confundiéndonos, es la faca de descarrego y la faca de consagración van a fundamentación juntas. ¿Qué facas tenemos afuera? Cuando se hace la consagración de un sacerdote, recibe el Aye de Baralo de Yoguna Bagán, o sea, asienta a Baralo de Yoguna Bagán, también se cruzan 2 facas, la faca de Bará y la faca de Ogún, que en este caso es la faca de Baralote y la faca de Oguna Bagán, que no llevan esos nombres, son la faca de descarrego y la faca de consagración de afuera. Faca de descarrego da Rúa, faca de descarrego de trabajo de da Rúa, de afuera, y faca de consagración da Rúa. Faca de consagración de afuera. Las 2 nacen en el Aye de Ogún. Las 2 nacen en la obligación en la que nace Baralo de y Oguna Bagán juntos. Para un sacerdote que acaba de abrir casa y su pai de santo le tiene que fundamentar a lo de y a Bagán. Porque ningún religioso, dijimos en su momento cuando hablamos de lo de, ningún religioso sacerdote pronto completo de Bará o Shalá tiene que recibir a lo de Bagán porque si no es un pai de santo incompleto. No, en todo caso es un sacerdote pronto completo que inclusive puede tener hijos e hijos iniciados, hijos aprontados, hijos con obligación, por ende es un pai de santo o una mai de santo, y no es dueño de su casa porque sigue haciendo religión en la casa de su jefe, así que no tiene por qué tener asentamientos de Baralodé y de Oguna Bagán. Esto ya lo hablamos. Pero ¿qué sucede cuando la persona es
Tiene todos los ayé completos en cuarto santo, o sea, es un pronto completo. Tiene asentado de Bará hasta Oyalá. Ese sacerdote sí puede trabajar con los orillás de afuera, aunque él no tenga fundamentos. Él lo que no va a poder hacer es crear el fundamento de Baralodé para un hijo cuando él no lo recibió de su jefe todavía porque no abrió su casa. Pero el ayé de los orillás de afuera sí lo tiene, porque todos los orillás de afuera le van a responder porque él está aprontado completo de Bará Oyalá en cuarto santo y es un sacerdote de esta tradición. Y para trabajar con el ayé de los orillás de afuera, o para trabajar con esos orillás en la naturaleza, necesita la faca de trabajo de afuera. Y dijimos que la faca de Lodé, o sea, la faca de trabajo de afuera, la va a recibir cuando le asiente su Padre Santo a Baralodé. Entonces, ¿cómo hace? ¿No tiene posibilidades de trabajar? Sí. Siempre que vayamos a dar nacimiento al oso B en cuarto santo, vamos a dar de nacimiento de OB en cuarto santo a la faca de descarrego, a la faca consagratoria, ¿m? Y la faca de Rúa. Esa faca de Rúa es una faca que nace en cuarto santo y es la única que puede empuñar para hacer trabajos con orillas de Rúa, con orillas de afuera, o trabajos hechos afuera del templo. Esa tercera faca que damos en cuarto santo la damos siempre, la puede usar tanto el hombre como la mujer y no requiere de que estén sentos su lodé y su abagán porque nadie está hablando de que este sacerdote va a abrir casa todavía. Pero es la faca de descarrego de Rúa que la necesita para cuando tiene que trabajar con ayés de afuera, ese religioso, y no puede usar las facas o los OB de cuarto santo. Porque la faca que llamamos de Bará o faca de trabajo de cuarto santo es una faca que va a ser utilizada para cortar aves, peces y cuatro pies. No tiene una faca cada tipo de animal. La faca de trabajo de cuarto santo puede cortar cualquier tipo de animales, inclusive animales de la naturaleza que pidiera una orilla para un trabajo específico. Y es la única faca que vamos a levantar para esos ebó que son trabajo. Y si tenemos que cortar aves, cuatro pies y peces para consagrar orillas, o sea, para hacer nacer fundamentos de orillas o para consagrar cabezas, vamos a levantar la faca de Ogún o la faca consagratoria de cuarto santo. Y como ese sacerdote está completo de Bará a Oyalá, pero él no tiene casa propia, él no tiene fundamento de Bará Lodé o una Bagán, él no tiene una faca de trabajo, que es la faca de Lodé, y una faca consagratoria, que es la faca de Ogún Bagán. No las necesita en principio porque él no tiene fundamento de Lodé y Abagán. Pero él sí puede trabajar con todos esos orillas de afuera y por eso se asienta de arranque la faca de trabajo, la faca de descarrego de Rúa, para que ese sacerdote, para que ese religioso pueda trabajar afuera. Y el día que ¿cómo se llama? Que abre su casa y su Pai de Santo, su Pai de Santo, pero que no haya ninguna Pai de Santo, le asiente su fundamento de Lodé y Abagán y ahí cruce las facas. Esa faca de Rúa que tenía originalmente puede ser la que se consagre como faca de Lodé, no habría el menor problema. Y si no queda en desuso porque ahora tiene la faca de Lodé, que es la faca de trabajo de afuera. Pero hasta ese momento él tuvo una faca para trabajar. Y Pai, pero no tiene la faca consagratoria de afuera, la que de Abagán. Y obvio, como no tiene fundamentos de afuera, nunca va a tener que asentar un Lodé, nunca va a tener que asentar un Abagán, nunca va a tener que asentar ninguna orilla de afuera y mucho menos va a tener que hacer una cabeza para Lodé, que es el único orilla de afuera que recibe hijos.
porque simplemente es un pronto completo, pero no tiene aye de lo de Yabagán. Pero sí puede trabajar afuera del templo y para eso necesita la faca de rúa. ¿Sí? Entonces, a ver, son 5. Son 2 de cuarto santo, 2 de afuera y la de contrarritual, que es la faca que el sacerdote completo con todos los alleganados que empieza a formarse en el contrarritual o termina de formarse en el contrarritual de Kun, cuando saca su consagración para dirigir el contrarritual, ahí se le entrega la faca de Egun, que también nace en el Ayé de Ogun, pero esa faca no nace en el Ayé de Oriyá, esa faca nace en el contrarritual propiamente dicho. Ahí se consagra la faca, de una manera totalmente diferente a las otras. ¿Sí? Son 5. 2 que recibe al principio con una que es reemplazo, o sea, es sustituta de esta por el momento hasta que tenga los fundamentos de afuera. O sea, va a tener las 2 de cuarto santo y la de rúa. Luego cuando tenga su casa abierta y tenga fundamentación de Baralodé o Gunabagán, va a tener las 2 de cuarto santo y las 2 de afuera. Y cuando saque sus consagraciones por contrarritual de Gun, va a tener la faca de Gun. Y punto. No hay otra faca. Pai, tengo que cortar una gallina en un servicio para un cliente, faca de vará, un cuarto santo. Tengo que hacer un borí de aves, te voy a tener que cortar aves para una cabeza virgen, faca de Ogún, de cuarto santo. Pai, tengo que cortar un cuatro pie en una troca de vida para un cliente, faca de vará, de cuarto santo. Tengo que hacer un borí, un apretamiento de cabeza, cortar el cuatro pie, las aves de calce, para un hijo, faca de Ogún, de cuarto santo. Le hice toda la obligación, ¿vio? Le hice el borí, le asenté sus orillas y ahora tengo que hacer la obligación de peces. ¿Con qué corto los peces? Con la faca de Ogún de cuarto santo. Una es para consagrar y la otra es para trabajar con cualquier tipo de animal. Me dice Medindilogún que tengo que cortar 2 conejos overos para este cliente. Faca de vará, cuarto santo. Me dice Orishá que tengo que hacer un evo en la naturaleza, ¿sí? Donde tengo que cortar para habilitar una cosa que sale en el evo, un gallo, faca de rúa de ese sacerdote. No hay faca de aves ni faca de cuatro pies. ¿Quedó claro esto? Esto tiene que quedar muy, muy clarito. Bueno, las facas, tienen una ligazón con el sacerdote para la cual fue creada. Es decir, yo entro a obligación de Ogún, yo voy a sentar a mi pai Ogún y van a nacer mis obe, mis facas rituales. Hay un nexo entre esas facas y yo. Cuando yo tengo habilitado ya el Ayé de OB y mi jefe me tiene que dar la autorización para poder yo ejercer el Ayé de OB, ¿qué hace? Nosotros en el Batuque tenemos 3 obligaciones, 3 matanzas, 3 serones que son obligatorios. Puede haber otros más, pero 3 son obligatorios. El primer serón, la primera matanza que hacemos es la del serón inicial, donde vamos a hacer borís, vamos a hacer asentamientos de orilla, vamos a reforzar borís a aquella persona que ya tienen la cabeza hecha, van a bajar las obligaciones de hijos que tengan que renovar el ayé de esas obligaciones. Ese es el serón principal. Ahí cortamos siempre 4 pies, aves, palomas, etc. Tenemos, después que se levantó esta obligación, está el ayé, el serón de peces. Ya en algún momento explicaremos si hay alguna duda, pero creo que casi todos deben tener muy en claro cuál es el serón de peces.
Después de levantar el serón de peces, se hace un tercer serón, que es que es la matanza de Dilogún. El corte de Dilogún es previo al batuque de cierre de la obligación. Y si yo la obligación la hago más extensa y hago otros serones más, el último previo al batuque de cierre es el que llamamos de Dilogún. ¿Qué se hace en el serón de Dilogún? Se corta o solamente aves de Bará a Oyalá. En este corte en plato, como llamamos en vacía, los religiosos que han ganado el Ayedio B son invitados por el jefe a cortar en ese ebo, en ese serón de Dilogún. Cuando, vamos a suponer, Tiago, en esta obligación, saca su sobé. Su jefe, cuando llega el serón de Dilogún, lo llama y le dice que comience el corte con Bará. Hay otros hermanos que también sacan los obé, así que les hará cortar para otros orillas. Pero como Tiago es de Bará, yo lo llamó el jefe. En ese momento el jefe puede hacer dos cosas. Puede darle, y es un honor, yo tuve ese honor, pero hay otros que no, y no está mal. Ahora voy a explicarlo. Que el jefe le dé su propia faca, la faca del jefe, a su hijo, para que su hijo corte por primera vez. O le dice que retire la faca que está ahí clavada en el suelo, la suya, que viene a cortar, por ejemplo en este caso, para Bará. Cuando ese sacerdote que está recibiendo la Ye de Obé corta por primera vez, queda liberado para usar el Aye de Obé. A partir de ese momento, con ese corte en el serón de Dilogún, sin decir una sola palabra más, la persona está habilitada en adelante a ejercer el sacro oficio. Si el sacerdote hace bien las cosas, o por lo menos se ajusta muy bien al criterio del fundamento de Batuque, y a ese hijo le fundamenta los obé porque va a fundamentar al Payogún, ¿ok? Pero va a dejar presas las facas en Cuarto Santo, es decir, las va a dejar junto con el fundamento del Payogún, no se las va a entregar todavía. En el Dilogún, en el serón de Dilogún de esa obligación, donde asentó al Payogún, no va a llamarlo para que corte, porque esto quiere decir que no lo está autorizando al sacro oficio. O sea, el Payogún le ha entregado el Aye de Obé y es prerrogativa del jefe, es derecho indiscutible del jefe decir si esa persona está preparada para ejercer el sacro oficio o todavía no. El orilla ha entregado el Aye, el sacerdote jefe ha cumplido con el fundamento de hacer nacer las facas de ese religioso, pero considera que ese religioso todavía está verde y no puede estar habilitado al sacrificio. Entonces, cuando la obligación se levantó y fue a pratelera, junto con el fundamento del Payogún, fueron presas las facas. En una obligación futura, en un Dilogún, en un serón de Dilogún, ese jefe va a bajar las facas y le va a pedir a ese hijo que corte, y cuando cortó en el Dilogún, automáticamente quedó habilitado al sacro oficio. No tenemos achuramiento de animales, no matamos animales ni achuramos animales. Ejercemos el sacro oficio, que es el oficio sagrado de inmolar animales a las divinidades, y 3.999 religiones de las 4.000 que hay en el mundo así lo hacen, y nosotros no somos la excepción. Hay una ligazón entre el religioso y su obé.
los Obé que han nacido para él. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que piensan que el religioso que ha pasado por obligación de Ogún ha recibido la Ye de Obé y que puede cortar con cualquier faca, hasta con un cuchillo de la cocina. No. Y mucho menos pensar que, como yo soy sacerdote de Orishá, tengo el Aye de Obé, puedo usar la faca de mi hermano, que también recibió las facas en obligación de Ogún, así que, permiso, y corto. No. La faca arma una unidad con el sacerdote. Una vez a un sacerdote de la línea de Homoloco, conocido mío porque hemos estado en foros de discusión, porfiaba que no, que el sacerdote es el que tiene la faca, no. Bueno, en su línea de Homoloco puede ser así, pero en el Batuque no. Y no es así por lo que voy a decir ahora. Hay un itán en Eta Ogundá, en Odú Eta Ogundá, que se llama, como, o sea, en realidad siempre se pone como que es el itán de cómo Ogún se libró de Oxalá. Este itán cuenta que Ogún y su padre, Oxalá, vivían en la misma casa. ¿Sí? Ogún siempre fue muy revoltoso y siempre muy pendenciero, con lo cual de muy jovencito siempre salía de la casa, se escapaba, iba, peleaba con otros rivales y de esas peleas, a medida que fue siendo más grande, hasta terminaba trayendo a la casa cosas que había ganado, consecuencia de que había jugado un duelo, inclusive a veces a morir, con algún contrincante y había ganado. Oxalá, la verdad que estaba muy preocupado por la situación, porque cada vez que Ogún desaparecía, sabía que al tiempo volvía ileso y a veces volvía con un montón de cosas que había ganado en sus torneos de lucha, de pelear, y cosas que después Oxalá las tenía que administrar en su casa, desde dinero que había ganado por apuestas hasta bienes materiales que había traído de sus conquistas. Pero en realidad estaba muy preocupado porque Ogún no era una persona racional. Ogún, con su fuerza bruta, iba, atacaba, vencía y ganaba. Y tenía miedo que en algún momento algún contrincante fuera superior a él en fuerza, le ganara y lo matara. Entonces celebró un pacto con Ikú. Fue a ver a Ikú, Oxalá, y entre los dos armaron un amuleto especial hecho con pulimento de varios cuernos de animales sagrados, y este amuleto lo consagraron con obligación para darle vida. El nombre de este amuleto es Agualaeniku. El Agualaeniku fue colocado por Oxalá en el mango del machete de Ogún, cosa que cuando Ogún fuera a sus aventuras, si tenía que guerrear contra alguien, no corriera riesgos de muerte porque Agualaeniku siempre lo iba a defender y siempre iba a perecer su contrincante y Ogún siempre iba a quedar ileso porque este era el pacto que había celebrado con este amuleto. Bien. Cuando Ogún regresaba de sus aventuras y pasaba unos días con su padre, Oxalá, para tenerlo ocupado, porque si no enseguida ya planificaba irse nuevamente, aprovechaba y le pedía a su hijo que lo ayudara a hacer algunas artesanías, inclusive artesanías hechas en metal, en la forja, para después poderlas vender en el mercado. Y aprovechaba esos días que Ogún iba a estar en su casa trabajando en esta labor para sacarle de su cuchillo sagrado el Agualaeniku, ritualizarlo, darle de comer, energizarlo, ponerlo fuerte para luego colocarlo nuevamente como talismán en el machete de Ogún y de este modo que estuviera siempre en condiciones de defender a su hijo si había un enfrentamiento con armas. Bien. Cuando Oxalá ya tenía reunidas varias artesanías que quería llevar a la ciudad, a la gran ciudad, para vender en el mercado, se iba. Pero Ogún,
corría el riesgo Oxalá de que Ogún se escapara y nuevamente se fuera de correrías. Entonces tomaba la precaución de encadenarlo a Ogún. Lo encadenaba de muñecas y de los tobillos, le dejaba comida y lo dejaba así encadenado en su casa, así él sabía que su hijo no se iba a escapar cuando él estuviera ausente. Mientras esto sucedía, que esto era habitual que sucediera, Oxalá a veces tardaba varios días, tanto para ir hasta la ciudad como para vender las cosas y regresar. Y la verdad que su hijo se terminaba consumiendo la comida que su padre había dejado y prácticamente estaba muerto de hambre a veces, esperando que su padre regrese para comer algo. El Itán dice que a veces hacía en la boca saliva y se tragaba la saliva para alimentarse de la saliva porque no tenía ni siquiera agua para tomar, porque se le terminaba lo que su padre le dejaba. Por su parte, la gente que vivía en el pueblo, cercano a la, ciudad, a la casa de Oxalá y de Ogún, notaba algo raro. Cada vez que Ogún salía, se iba de viaje a sus aventuras de guerra y hasta que volvía a la casa, los campos sembrados daban excelentes cosechas, las hembras de los animales parían crías sanas, sus propias mujeres quedaban embarazadas y tenían hijos sin problema, y los hombres comenzaban a juntar ahorros, consecuencia de que se movía mucha prosperidad en la aldea mientras Ogún estaba en sus conquistas y hasta que regresaba a su casa. Pero conforme Ogún empezaba a estar viviendo con su padre un tiempo y su padre se iba a la ciudad a vender cosas, comenzaba a pasar todo lo contrario. Si en ese momento que Oxalá estaba ausente de su casa era tiempo de cosecha, las cosechas salían arruinadas, o días antes de la cosecha había un temporal, se inundaban los campos y se perdía la cosecha, los animales preñados tenían crías y salían muertas o estaban débiles, sus mujeres parían con mucho dolor o perdían embarazos, y sus actividades económicas se ponían magras y empezaban a empezar a faltar el dinero en las casas de la gente del pueblo. Entonces algunos habitantes de la aldea donde vivía Oxalá con Ogún dijeron, acá pasa algo extraño y esto tiene que ver con esto que se da que cada vez que Ogún se va a la guerra, a guerrear, nosotros nos ponemos prósperos y cada vez que Oxalá va a vender cosas al mercado, la cosa cambia. Entonces decidieron ir un grupo de la gente del poblado a casa de Oxalá para ver qué había en la casa de Oxalá o qué sucedía en la casa de Oxalá por lo cual esto sucedía, porque ellos ataban cabos de que algo tenía que ver esto. Cuando llegan a la casa de Oxalá encuentran a Ogún muerto de hambre, atado de pies y manos con cadenas y todo lastimado porque él tratando de sacarse, de ver cómo podía zafar de las cadenas con las que lo ataba su padre, producía heridas tanto en las muñecas como en los tobillos. La gente horrorizada trató de ayudarlo a Ogún para sacarle las cadenas y darle un poco de comida. Algunas mujeres fueron a buscar unas hojas sagradas al mato, trajeron esas hojas, las colocaron sobre las heridas de Ogún para que las heridas cicatrizaran. Y mientras esto estaba sucediendo, Oduduá, que era el rey de la región, hacía mucho tiempo que no veía y ni sabía novedades ni de Oxalá ni de Ogún, así que había decidido ir a casa de Oxalá a visitarlos. Y cuando todo esto estaba sucediendo en la casa de Oxalá, llega Oduduá de visita. El primero que advierte la presencia de Oduduá en la casa es Awalaeniku, quien salta del machete de Ogún, se postra delante de Oduduá, le bate cabeza y le pide disculpas al gran soberano por todas las muertes inocentes que él había producido. Oduduá le dice a Awalaeniku que aceptaba ese arrepentimiento de parte de él, pero que él había sido un pacto entre Iku y Oxalá
y él iba a seguir fiel a cumplir su misión. Solo que a partir de ese momento solo haría caso a Olodumare y podría matar a las personas que solamente Olodumare indicara que era posible que él matara. Para las personas que cayeran en sus garras, o sea que fueran afectados por Agwalaeni-Ku y no deberían morir, en estas hojas que curaron las heridas de Ogún serán las hojas que serán tu antídoto. En ese momento, cuando Oduduwa le está diciendo eso al talismán a Agwalaeni-Ku, llega Oyalá de la ciudad. El pueblo, enardecido, enojadísimo con Oyalá, le arroja las cadenas con que Oyalá había atado a Ogún y le piden explicaciones de por qué hacía ese sacrilegio con su hijo. Y Ogún advierte que en cualquier momento el pueblo lo iba a linchar a su padre. Entonces atina a abrazarlo y a decirle que él lo perdona por haberlo tenido siempre atado con cadenas cuando se iba de su casa. Y luego le bate cabeza. Y una vez que hizo eso, le pide al pueblo que también le batan cabeza al gran orishá blanco. El pueblo le bate cabeza a Oyalá en señal de respeto, se aquietan las aguas, el pueblo se va tranquilo. Oyalá promete no volver a atar nunca más a su hijo con esas cadenas. Y Oduduwa le dice a Oyalá que habiendo pactado con Agwalaeni-Ku que él seguiría fiel al mandato que había sido recibido en ese pacto celebrado entre Oyalá e Iku, él se iba a someter a la autoridad de Olodumare y solamente iba a poder matar a aquellas personas que Olodumare autorizase matar. Y que para contrarrestar como antídoto su furia, él le había entregado estas hojas sagradas y ahora las depositaba en manos de Oyalá para que Oyalá fuera el custodio de las hojas que iban a ser siempre el antídoto de Agwalaeni-Ku. Fin del Itán. Los itanes parecen historias, a veces son más simples, a veces son más rebuscadas. A veces nos las imaginamos como una película de Hollywood en multicolor y con un sonido bárbaro que nos atrae mucho, y otras veces parecen hasta medias rebuscadas y aburridos. Pero los itán no tienen por finalidad ser historias que caigan simpáticas, ¿sí? Ni están narrando biografías de los orishas, sino que codifican sabiduría. Cuando mis hijos crecen en el fundamento, yo les enseño a analizar los itáns de la tradición, porque el día de mañana pueden encontrarse delante de un itán que su pai no le enseñó y tienen que saber identificar las partes que tiene un itán. Porque el itán está contado como una historia, siempre tiene como un principio, un desenvolvimiento de una determinada acción y una conclusión, pero además tiene una enseñanza. Y quien aprende a interpretar los itáns, le es muy fácil desmenuzar adentro de un itán qué secretos de fundamento guarda. Conozca o no conozca esos secretos, ese religioso que es capaz de analizar un itán puede descubrir cuáles son los secretos que guarda. Este itán guarda dos secretos que son fundamentales, que es el Agwalaeni-Ku y las hojas que sirven para su antídoto. Y además tiene otra enseñanza, que es que en el filo de las armas de metal de Ogún siempre está Agwalaeni-Ku, porque fue colocado ahí por orden de Oyalá y pacto con Iku para que ese Agwalaeni-Ku defendiera a Ogún de los ataques. Cuando damos nacimiento a los Obe, a las vacas rituales, el Aye de Ogún baja y le da vida a las vacas, las transforma en vacas rituales.
con su Ayé. Y en el filo queda depositado Agualá Eniku. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los sabios de nuestra tradición al interpretar este Itán? Que la herramienta, la ferramenta, la faca de Ogún no solamente puede matar por la herida que produzca, sino por el accionar de Agualá Eniku, que está en su filo y que a veces con un corte superficial puede generar la muerte inmediata de la persona. Cuando consagramos facas de Ogún, no solamente decimos los ofó que dan nacimiento a esas facas, que hacen que esas facas se impregnen del Ayé de Ogún, también estamos invocando los ofó, que son los que dan nacimiento a Agualá Eniku. Ese Agualá Eniku es lo que hace que nuestros jefes nos digan: cuando vos tengas tu cuarto santo, hacé lo mismo que hago yo. En el piso, o si el piso fuera de cerámica, sobre un toco de madera, las facas deben estar siempre clavadas con el filo mirando hacia la puerta de calle. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Es decir, como es el filo, es como que corta. No. Porque en el filo de la faca ritual está el talismán de Agualá Eniku. Y ese poder de Agualá Eniku puede sacarle la vida al enemigo que venga a atacar la casa, porque esta casa es mía y ese obé fue hecho para mí. Y no solamente es la herramienta con la cual hago el sacrificio, sino que es la herramienta, es la ferramenta más poderosa para cortar al enemigo, porque no necesito clavársela. El solo contacto con su filo puede producir la muerte de la persona que viene a matarme. No puedo agarrar la faca y hacerle un tajo a un ladrón que entra a mi templo, ¿no? Empecemos a inventar boludeces. Sino que lo que estoy diciendo es que la faca que mira hacia la puerta no es que la faca tenga un poder por estar mirando hacia la puerta porque es la faca de Ogún, sino porque en el filo está este talismán hecho en los términos del Itán, que es como un preparado. No, son ofos, son invocaciones que hacen despertar a Agualá Eniku en el filo de la faca ritual y la transforma en un arma letal contra nuestros enemigos. ¿Ok? Bueno, creo que no tengo mucho más para agregar sobre facas rituales, porque dije las que existían y las que no existen, las que se asientan y no se asientan. He hablado también del sacrificio como un oficio sagrado, no es achurar animales. Ahora, ustedes imagínense, por ejemplo, que hay un sacerdote que no es sacerdote, es un sacerdote de mentirita. O sea, pasó de tirar cartas y curar el empacho con las cintas, con el centímetro, a decir: yo me voy a hacer el pay de santo porque acá hay tanto pay de santo y están mejor que yo, así que yo me voy a hacer el pay de santo. Por más que corte 20 vacas en cambio de una lechuza, nunca va a tener efecto, porque si no hubo un jefe que ungió en el Ayé de Obé, en el Ayé de Ogún, a ese religioso, a este religioso, y consagró las facas rituales, los Obé, ligando a este sacerdote con esos Obé, cuando esa faca, que no pasó por este ritual, que es prácticamente un cuchillo virgen, corta un animal, no transfiere absolutamente nada a la sangre. O sea que es sangre animal que cae arriba de una piedra y eso no es un orillá. Tiene que haber ayé de la persona imantada en el ayé de un orillá, como es Ogún, la faca que está consagrada en el mismo ayé de Ogún, que al cortar un animal transfiere el ayé a la sangre del animal, la convierte en ayoró y es ese ayoró, vehículo de ayé, lo que impregna el otá y le da vida a un orillá.
Por eso no es necesario tantos animales. Se necesita un solo animal, que es el jefe, que sea jefe, no un animal. ¿Se entiende? Es decir, estas personas autoconsagradas, mal consagradas, pai de santo, may de santo, con los papelitos flojos que no saben quién los consagró, y mucha gente que está llegando a las casas serias de religión a plantear sus gravísimos problemas, y cuando abrimos mesa de bucio nos damos cuenta que no es un sacerdote, que es una persona que le han engañado, que le han hecho 20.000 obligaciones, pero no tiene obligaciones, porque Mesa de Bucio está diciendo que esa persona está virgen, como doña Cristina que vive al lado de mi casa, que nunca pasó por rituales ni de iniciación ni de consagración. Esto sucede, gente, ¿eh? ¿Quieren saber el porcentaje? Se van a horrorizar. Pero yo estoy seguro, y si pongo las manos en el fuego no me quemo, y muchos de mis colegas que pueden escucharme y que están tan preocupados como yo, saben que no estoy diciendo mentiras. Más del 75% de las personas que dicen tener obligaciones sentas de orillas, que han pagado sus obligaciones y que han hecho 40 boris de 4 pies, cuando van a mesa de bucios, esas obligaciones no existen. No es que están nulas por otra causa. No existen porque nunca hubo transferencia de allí a través de la sangre. Entonces, hicieron un circo, lamentablemente los estafaron y no son sacerdotes. Y el porcentaje, les vuelvo a repetir, a mí me asusta, pero no baja del 75%. El 75% de las personas, al menos en Argentina, que dicen ser pais o mais de santos, no tienen consagraciones. Esto es un hecho constatable. En los últimos tiempos, en mi casa, en mi mesa de bucios, han saltado muchos casos porque a mí me consultan inclusive sacerdotes preocupados por situaciones. Y cuando vamos a mesa de bucios, hasta ellos se dan cuenta lo que les indico en mesa de bucios, que está indicando que no tienen iniciación y consagración en orilla, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se necesita un pai de santo o una mai de santo imantada en orilla que a través de su propia faca transfiera el ayé de ese orilla a la sangre de ese animal para transformarla en ayoró y fundamentar algo, y que este algo que fundamentó tenga vida y sea el fundamento de un orilla. Si esto no pasó, si esto fue mal hecho, o si esto no puede suceder porque ni la persona es sacerdote, ni tiene en su mano su propia faca ritual, esto no generó cambio alguno en esa piedra, no se produce el fenómeno de aprontamiento de nada. ¿Se entendió? Es muy delicado, gente, ir y pensar que este país santo es un ángel, ay, este Tiago es una maravilla, te abraza, te trata como una hija, pero resulta ser que Tiago mete y saca y le mata el dinosaurio a Susana Jiménez, y resulta ser que al cabo de un tiempo voy a casa de un pai de santo, de una mai de santo, me hago yo y dice, usted es virgen, no es sacerdote de religión. Cuidado, gente. Cuidado porque una de las gravísimas causas es esa. 75% de los sacerdotes que piensan que son sacerdotes no lo son. En Argentina es ese porcentaje. ¿Cómo lo sabemos? Porque somos muchos los sacerdotes que estamos preocupados. Y si nos vienen a ver 10 personas, a todos, y de las 10 personas, solo 3 son consagradas y el resto tienen esta deficiencia, y le pasa a Juan, le pasa a Pedro, le pasa a Andrés, le pasan a los 10 sacerdotes, ya no estamos hablando de 10 casos aislados de un sacerdote, estamos hablando de 100 personas atendidas entre los 10 sacerdotes, que siempre pasa lo mismo. Solamente hay 30 que son sacerdotes imantados en orilla y los otros 70 no pasa nada. La verdad es muy grave la situación.
¿Y por qué hago esta reflexión al final de este video que está relacionado con los OB? Porque todo sale de ahí. Si los OB no están consagrados, si la persona no está imantada en el Aye de Orishá, no hay forma de transferir Aye a la sangre animal y no hay forma de que esa sangre animal se transforme en Ayoró e imante e impregne con Aye de ese Orishá o del Orishá que sea a nadie. Y esto está pasando y es moneda corriente. Y tengo muchísimo miedo por la gente que cae en esas manos. No porque vayan a quedar en cuatro patas, ¿eh? No van a quedar en cuatro patas, van a quedar pelados, pero en el bolsillo, porque les van a robar el dinero. Mucho cuidado, ¿ok? Y no se olviden que las facas son básicamente una defensa del sacerdote, por el agualainiku que tienen, ¿ok? Y que no hay 20.000 facas, son 5 facas y están las 5 muy definidas en su uso. Para evitar esto que te voy a dar la faca, pero te doy la faca de aves, por las dudas la necesites para hacer un servicio. No, 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 no. Tiene Aye de B, tiene Aye de B. Le vas a liberar las facas, o sea, le vas a entregar el Aye para que ejerza el sacrificio. Sí, listo. Las entregas en la obligación, en el serón de Dilogún, punto. Pero esas facas cortan desde una pulga hasta un tiranosaurio rex. No tenemos faca para cada tipo de animales. Es faca de trabajo y faca de consagración. De adentro, de afuera, y la faca de contrarritual que tiene otro tipo de uso. Punto. Y ahí cerramos el Aye de OP. Corto esto con la misma ropa, la misma guía de Oromilaya con la que me levanté de la mesa de bucios. Presento el segundo tema, que también es más bien chiquitito. A ver cómo estamos de tiempo. Estamos en una hora, media hora menos. Entonces, más o menos una media horita vamos a hablar del Aye de cuartiña, que es importante para que sepamos por qué tenemos esos recipientes que llamamos cuartiñas. ¿Ok?